¿Listos para una dosis de realidad cripto? Porque hoy, 22 de enero de 2026, el día viene movidito. Bitcoin está temblando sobre un soporte que no puede permitirse perder. Al otro lado del Atlántico, en Washington, la ley que iba a aclararlo todo se ha congelado por una guerra de poder. Y, por si fuera poco, desde Europa llega una idea revolucionaria. Un impuesto que te podría obligar a vender tus criptomonedas para pagar por ganancias que técnicamente todavía no tienes. Sí, has oído bien. Vaya panorama. Muy buenas, mis queridos Whisperers. Soy Ana y esto es Cripto al Día. Como veis, la G cargadita de curvas. Primero nos vamos a sumergir en la tensión pura y dura del mercado, vamos a ver esos gráficos que quitan el hipo, luego analizaremos la jugada de ajedrez de un gigante como Grayscale, después nos ponemos el casco y bajamos a las trincheras políticas de Washington para en todo está parado. Cruzaremos el charco para asomarnos a lo que podría ser el futuro de los impuestos cripto y al final, como siempre, intentaremos poner un poco de orden en todo este caos con nuestro veredicto. Así que poneos cómodos, que empezamos. Venga, vamos directos al epicentro del terremoto, el mercado. Porque lo que estamos viviendo ahora mismo no es una simple fluctuación, es una auténtica batalla campal. Tanto Bitcoin como Ethereum están luchando en frentes clave y la volatilidad, creedme, está por las nubes. Hay ciertos niveles de precios que son más que números en una pantalla, son la última línea de defensa. A ver, centrémonos en Bitcoin. El número que todo el mundo tiene grabado a fuego en la mente hoy es $88.000. Perder el nivel de los 90.000 no fue solo una caída, fue un golpe psicológico muy duro que hizo sonar muchísimas alarmas. Esa caída nos llevó a tocar un mínimo en los 87.200 y ahora mismo el precio está literalmente bailando en el filo de la navaja, justo en esa zona. Y ojo, porque los 88.000 no son un número cualquiera, es una zona de demanda muy importante que ya vimos a finales del año pasado, un punto donde muchos compradores decidieron que el precio era bueno y entraron con fuerza. Por eso es tan crucial. Este soporte es lo que separa un simple susto de una caída mucho más seria. La presión es máxima. Y en medio de toda esta tensión, lo que me parece fascinante es el contraste de estrategias, casi de personalidades, entre los dos colosos del mercado. Es como ver dos partidos a la vez. Por un lado tienes a Bitcoin en modo de supervivencia total, con el autobús puesto atrás, luchando con uñas y dientes para no encajar más goles, para no caer más. Y en el otro campo tienes a Ethereum, que parece que ha decidido pasar al ataque. Después de encontrar un suelo bastante sólido en los $2.865, ahora su misión es clarísima, reconquistar la fortaleza de los $3.000. Es una historia de dos realidades, uno intentando frenar la hemorragia y el otro pensando ya en el contraataque. Vale, vamos a ponernos un poquito más técnicos, porque aquí es donde los traders se están mordiendo las uñas. Para Bitcoin, la cosa está clara. Si los 88.000 no aguantan, la siguiente trinchera de defensa está en los 87.200. Si la situación se pone realmente fea, el siguiente nivel a vigilar son los 85.500. Y para volver a soñar con subir, primero tiene que romper el muro de los 90.300 y, sobre todo, la resistencia clave de los 91.350. Para Ethereum, su soporte inmediato está en los 2.900. Si lo pierde, mucho ojo porque podríamos verlo caer hasta los 2.720. Y para que su ataque se confirme, necesita romper con fuerza los 3.065 y después la barrera de los 3.120. Recordad, no son solo números, son las coordenadas exactas de la batalla que se está librando ahora mismo. Muy bien, dejamos por un momento la tensión general del mercado para hacer zoom en un movimiento estratégico que me parece una auténtica genialidad. Y es que, en mitad de toda esta incertidumbre, el gigante Grayscale ha decidido mover ficha. Ha hecho una apuesta muy específica, encendiendo lo que podría ser un faro de esperanza para una altcoin que la verdad lo necesitaba con urgencia, Near Protocol. A ver, Grayscale no da puntadas sin hilo, ¿eh? Ellos tienen un manual de juego, una receta que les ha funcionado a la perfección en el pasado y que siguen al pie de la letra. El primer paso, lanzan un fondo de inversión privado, lo que llaman un trust, solo para grandes inversores, los acreditados. El segundo paso, una vez que el trust está en marcha, lo hacen cotizar en los mercados secundarios, los mercados OTC o over the counter. Y el paso final, el que todo el mundo espera con ansias, es solicitar a la SEC la conversión de ese trust en un ETF al contado, para que cualquiera pueda comprarlo y venderlo en bolsa. Es la misma hoja de ruta, calcada, que ya siguieron con un éxito tremendo en 2025 para los fondos de XRP y de Chainlink. Y ahora parece que le ha tocado el turno a Near. ¿Pero por qué es tan importante esta noticia para Near? Bueno, esta cifra lo resume todo. Un menos 92%.
Es que es una auténtica barbaridad. Este token ha sufrido una caída del 92% desde su pico de más de $20 allá por enero de 2022. Hoy se mueve en torno al $1,50. La sangría ha sido tremenda. Por eso, que un gigante institucional como Grayscale decida apostar por lanzar un producto de inversión basado en NIR, precisamente ahora, en este momento de mercado, es visto por muchísima gente como un posible salvavidas. Es una señal de validación institucional que podría cambiar por completo su destino. Si desglosamos un poco la propuesta que han presentado, vemos que el plan es muy sólido. Tenemos a Grayscale como gestor, que es sinónimo de experiencia. El ticker sería GSNR y cotizaría en la bolsa de Nueva York, nada menos. Y como custodio a Coinbase, que es máxima confianza. Pero la guinda del pastel, el detalle que lo hace especialmente atractivo, es la opción de staking. Esto significa que el propio fondo podría poner a trabajar los tokens NIR que tiene para generar rendimientos pasivos, un extra de rentabilidad que se repartiría entre los inversores del ETF. Y esto es una carrera, porque no están solos. La gestora Bitwise también ha solicitado un ETF de NIR, así que la competición por ver quién llega primero está más que servida. Y de la estrategia de las grandes empresas, nos vamos a la batalla política. Porque mientras unos intentan construir nuevos productos, otros parece que se dedican a poner frenos. Nos vamos a Washington, donde la esperadísima ley para regular las criptomonedas en Estados Unidos, esa ley que iba a traer la claridad que la industria lleva años y años pidiendo, se ha quedado de repente atascada en un limbo. ¿Qué ha pasado exactamente para llegar a este punto? Pues esta cronología lo explica a la perfección. Fijaos en la jugada. Todo estaba listo. La alfombra roja puesta para una audiencia clave en el Comité Bancario del Senado a mediados de enero. Era el momento. Pero, el 20 de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva centrada en la crisis de la vivienda. Un tema, claro, mucho más potente y visible de cara a las elecciones. ¿El resultado? Pues que solo 2 días después, hoy mismo, el comité anuncia que pospone la audiencia sobre la ley cripto indefinidamente para centrarse en legislar sobre la vivienda. En resumen, las criptomonedas han sido apartadas por un asunto que, políticamente, da más rédito. Pero la realidad, como siempre, es un poco más compleja, porque incluso antes de este giro de guión político, la ley ya tenía un problema interno gravísimo, un nudo que nadie sabía cómo desatar. Y el punto de fricción, el centro de la batalla, son las stablecoins. Por un lado, tienes a empresas como Coinbase y a todo el ecosistema cripto diciendo, oye, déjame ofrecerle a mis usuarios intereses o recompensas por guardar sus stablecoins en mi plataforma. Y en la otra esquina del ring, tienes al lobby de la banca tradicional luchando con todo lo que tiene para prohibirlo. ¿Por qué? Porque tienen pánico a una fuga masiva de depósitos desde las cuentas de ahorro de toda la vida hacia estos nuevos productos. Es una guerra abierta entre las finanzas del futuro y las del pasado. Y esta frase de Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, es una declaración de intenciones. Resume perfectamente la postura de la industria cripto. Hasta aquí hemos llegado. Consideran que prohibir los rendimientos en las stablecoins es una línea roja absolutamente inaceptable, y su postura es firme. Prefieren que no haya ninguna regulación a tener una que, según ellos, esté diseñada para matar la innovación y proteger los intereses de la banca tradicional. Las espadas, desde luego, están en todo lo alto. Y de la parálisis regulatoria en Estados Unidos nos vamos a Europa, concretamente a Holanda, donde están haciendo justo lo contrario, moverse y además muy rápido. Están preparando una reforma fiscal tan revolucionaria y a la vez tan controvertida que podría sentar un precedente y marcar el futuro de cómo se pagan impuestos por las criptomonedas en todo el mundo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, el núcleo de todo este debate. Quiero que lo pienses un segundo. Imagina que tu cartera de criptomonedas sube mucho de valor durante un año, pero no has vendido nada, ¿eh? Todo sigue ahí, en tu wallet. ¿Te parecería justo tener que pagar un 36% de impuestos sobre un beneficio que en realidad todavía no es cobrado? ¿Sobre un dinero que solo existe en el papel? Pues eso es, ni más ni menos lo que propone Holanda. Para que quede súper claro, porque este es el concepto fundamental. Hablamos de ganancias no realizadas. Es sencillamente el incremento de valor de un activo que tienes pero que aún no has vendido. Es la diferencia entre el precio al que lo compraste y su valor de mercado hoy. Es un beneficio latente, potencial, sobre el papel, como decíamos, pero no se ha convertido en euros contantes y sonantes en tu cuenta bancaria porque no has apretado el botón de vender. Y es precisamente esto, este beneficio potencial, lo que quieren empezar a gravar con impuestos. Aquí están los detalles de esta ley, que se llama Wet Werkelijk Rendement Box 3. Entrará en vigor el 1 de enero de 2028. El sistema es simple. El gobierno mirará el valor de tu cartera de inversión el primer día del año y el último. Si ha aumentado, te aplicará un impuesto del 36% sobre esa diferencia, con una pequeña exención de unos 1.800 euros. Y os preguntaréis,
¿Por qué esta locura? Pues básicamente por dos razones. Una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal su sistema fiscal anterior y, sobre todo, una necesidad desesperada del gobierno de recaudar unos 2.500 millones de euros al año para poder cuadrar las cuentas del país. El punto crucial, el gran peligro de esta ley, es lo que los expertos llaman riesgo de liquidez. Esta ley puede crear una situación completamente paradójica y absurda. Imagínate que tu cartera sube y Hacienda te dice, muy bien, ahora me tienes que dar el 36% de esa subida, pero tú no has vendido, no tienes ese dinero en efectivo. ¿Qué te ves forzado a hacer? Vender parte de tu Bitcoin o de tus criptomonedas no porque quieras hacerlo, sino para poder conseguir los euros necesarios para pagar los impuestos generados por esas mismas criptomonedas. Esto crea una presión de venta en el mercado que es totalmente artificial y que nadie piense que se va a poder escapar. La nueva directiva europea DAC 8 obligará a todos los exchanges a reportar automáticamente nuestros saldos a las autoridades fiscales a partir de 2028. El cerco se estrecha. Bueno, Whisperers, hemos visto de todo. Mercados al límite, jugadas maestras de institucionales, batallas políticas en los despachos y revoluciones fiscales que nos afectan a todos. Ha sido un día intenso, desde luego. Ahora, como siempre, llega el momento de dar un paso atrás, intentar conectar todos los puntos y entender qué nos está diciendo el panorama general. Si tuviéramos que resumir el día de hoy, las conclusiones serían bastante claras. Primero, en el mercado la palabra clave es defensa. Estamos en un momento crítico donde la prioridad es aguantar los soportes vitales. Segundo, en el plano institucional, vemos una partida de ajedrez con jugadores como Grayscale haciendo movimientos muy inteligentes a contracorriente. Tercero, en el frente regulatorio, la historia es de parálisis. La política de corto plazo y la guerra de lobbies en Estados Unidos han metido el progreso en el congelador. Y por último, en el ámbito fiscal, Holanda ha sentado un precedente increíblemente audaz, marcando un camino que, nos guste o no, otros países podrían empezar a imitar. Y todo esto nos deja con la gran pregunta final, la que quiero lanzaros hoy. Estamos asistiendo a un choque de titanes. Por un lado, la fuerza bruta del mercado, de la oferta y la demanda. Por otro, las decisiones que se toman en los despachos de los políticos, movidos por sus propios intereses. Y por debajo de todo, la propia tecnología, que sigue avanzando como una pisonadora sin pedir permiso a nadie. Así que os pregunto, Whisperers, en esta batalla épica, ¿qué fuerza creéis que tendrá la última palabra? ¿Quién va a definir de verdad el futuro de las criptomonedas? Me encantaría leer vuestras teorías y vuestros debates en los comentarios. Si este análisis os ha servido para entender un poco mejor el caos de hoy, no os olvidéis de darle al botón de me gusta, que ayuda un montón. Suscribíos al canal para no perderos el cripto al día de mañana y, muy importante, activad la campanita. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy Ana y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!